Hola, queridos jóvenes, amados chicos. Quiero compartirles con ustedes en el grupo de jóvenes y adolescentes que tal vez muchos de ustedes no conocen parte de mi testimonio. Y corría el año 1985, un 22 de diciembre, cuando Cristo vino ante mi vida y me convertí en uno de sus discípulos, en uno de sus seguidores. Recuerdo que fue un tiempo muy precioso para mí, pero también fue un tiempo difícil porque hasta ese momento de encontrarme con Cristo, en mis 20 años y en mi adolescencia, mi carácter se fue formando y se fue llenando de orgullo y de vanidad, al punto que me veía a mí mismo como una persona buena, como una persona perfecta, como una persona justa. Y esto al extremo, este orgullo y esta confianza en mí mismo, al extremo de pensar y de creer firmemente que el mundo sería mucho mejor si muchos fueran como yo. Al punto de pensar e imaginarme una clonación masiva de mí para que el mundo fuera un lugar mucho mejor. Miren ustedes a qué punto llegaba mi orgullo, mi alto concepto de mí mismo, de mi vanidad. Me llevaba a esto a mirar con un cierto sentido de superioridad a los demás. Pero mi encuentro con Cristo desarmó esto y el Señor sacó bajo mis pies esa falsa confianza en mí mismo y en mis buenas obras, y el Señor me mostró que en realidad era una mala persona, que no era tan bueno como yo creía, y el Espíritu Santo me fue mostrando uno a uno aquellos pecados que había en mi corazón, y que no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante las personas me hacían una mala persona, no me hacían tan bueno como yo creía. Esto me hace acordar un relato que tenemos en los Evangelios. Si me acompañan en Marcos capítulo 10, Marcos 10, 17, dice: Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tenemos aquí el relato en el Evangelio de Marcos, de este hombre que vino a Jesús corriendo, dice el versículo 17, corriendo hasta Jesús. Él tenía una inquietud que estaba turbando su alma y le estaba quitando la tranquilidad a su vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? Interesante si vemos que ante la pregunta de este hombre, el Señor no le responde la pregunta. Él tenía esta costumbre, el Señor, también lo vemos en Nicodemo y en otros, que el Señor no respondía directamente a la pregunta, sino que iba al corazón, al centro
del problema. Y le hace una corrección el Señor a este hombre. Le hace una corrección con otra pregunta. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. El problema de este hombre es que él se consideraba a sí mismo una buena persona. Y había en él un orgullo religioso, un orgullo espiritual, por conocer y guardar, según él, todos los mandamientos de Dios. Él se consideraba a sí mismo como una buena persona. Y tenía a la mano circunstancias, hechos, realidades que confirmaban a él, a su corazón, esta falsa seguridad, que eran las riquezas. Por aquel tiempo consideraban los judíos que el favor de Dios era a través de la provisión, de la prosperidad, ¿sí?, de los bienes, de las riquezas. Una persona que era rica era considerada una persona que era bendecida por Dios y que contaba con el respaldo de Dios. La persona humilde, la persona pobre, se la consideraba, o enferma, se la consideraba que estaba en algo fallando a Dios, que era un pecador. Esta confianza tenía este hombre. Y ante la pregunta del Señor, ¿por qué me llamas bueno? Y la aseveración del Señor, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Con esta respuesta el Señor desarma la base de confianza que este hombre tenía. Desarma su base de confianza. Él se consideraba una buena persona porque todas las cosas le iban bien, porque los negocios le iban bien, porque prosperaba. Pero había algo en lo íntimo de su corazón que le quitaba la paz, que era que no tenía certeza de la salvación, no tenía la certeza de alcanzar la vida eterna. Más allá entonces de que este hombre conociera y observara o se esforzara por observar los mandamientos, el Señor le pide algo más. Jesús, nuestro buen Señor, no espera que seamos religiosos, que observemos los ritos, que conozcamos la palabra de Dios, conozcamos los mandamientos, sino que lo que el Señor valora es que todo eso nosotros lo pongamos en práctica, que lo pongamos en nuestra vida práctica, lo pongamos en acción. Si la Biblia nos exhorta a amar al prójimo, no sirve simplemente con conocer el mandamiento, sino que también lo tenemos que poner en práctica. Cuando vemos que algún compañero nuestro sufre de bullying, que nos acerquemos, amor práctico, acerquémonos a él y seamos su compañero y su consuelo, ¿sí? Si vemos a alguien en necesidad, que podamos cubrir esa necesidad. El Señor le pide entonces que ponga en práctica su fe. Él observa desde joven sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Entonces Jesús le dice, bueno, ponerlo en práctica. Miren ustedes en el versículo 21, Jesús lo miró y con mucho amor, ¿sí? Jesús amó a esta persona, amó su corazón, la búsqueda de su corazón, amó realmente a esta persona y le dijo, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y le dice, después de eso, ven y sígueme. Qué maravillosa oferta que le hace el Señor. Qué hermosa y maravillosa invitación que el Señor le hace. Vení y seguime, sé uno de mis discípulos. Convive conmigo y con el resto de los discípulos. Ahora, al oír esto, el hombre se fue triste. Lamentablemente, ¿no? Y el versículo 22 dice, cuando aquel hombre oyó eso,
se afligió y se fue triste. Y la razón que nos dan los evangelios de esta tristeza y de este alejamiento y de este rechazar el ofrecimiento de Jesús a seguirlo es una sola razón. Dice, porque tenía muchas posesiones. Yo creo que más allá del desprendimiento material, lo que a este hombre le trajo tristeza y lo que hizo que se volviera atrás era que justamente estas riquezas a él le daban una base de seguridad en la vida. Él estaba aferrado a estas riquezas, no solamente por el hecho de las riquezas en sí, sino por lo que estas riquezas le transmitían, una sensación de seguridad. Y el Señor, ante el pedido, le está quitando estas seguridades sobre las que descansaba su vida. Le está conmoviendo el piso. Y así es el Evangelio. El Evangelio, Cristo a través del Evangelio, nos pide todo de nuestra vida. Todo. Así como en mi caso, aquello que a mí me daba seguridad y me daba la posibilidad de mirar a las personas con soberbia, con sentido de superioridad, que era mi orgullo, el Señor me lo pidió. Y fue muy difícil y muy duro para mí el dejar mi yo de lado, la superioridad de mi yo de lado, para que venga Cristo por medio de su Espíritu Santo y se entronizara en mi corazón. Ahora mi pregunta para vos, para ustedes es, ¿dónde está puesta tu seguridad? ¿En tu inteligencia? ¿En tu sagacidad? ¿En tus bienes? ¿En que sos una persona popular? ¿En que todos te quieren? Los evangelios y el mensaje de Cristo nos dice que solamente vamos a tener una verdadera, no ilusoria, sino verdadera y firme seguridad en nuestra salvación. Y una verdadera y firme seguridad para transitar en esta vida es teniendo a Cristo en nuestro corazón y a nadie más. No compartamos el trono de nuestro corazón y Dios tampoco lo quiere así. No compartamos el trono de nuestro corazón. Si antes estaba el yo, si antes estaba el orgullo, si antes estaba la seguridad intelectual o la seguridad económica o el ser popular, saquémoslo de nuestro corazón y entronicemos en nuestro corazón a Cristo y a su Espíritu Santo. Y ahí sí, vengamos con gozo al Señor y digamos, Señor, ya renuncié a todo aquello que me daba un sentido ficticio de seguridad. Y ahora, Señor, vengo y escucho tu llamado y que me dice, ven y sígueme. Que el Señor nos dé la fortaleza para soltar, para abrir nuestras manos, para soltarnos de todo aquello que nos da un sentido de seguridad ficticio, falso, y que podamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Cristo, el único que tiene el poder para satisfacer nuestra alma, el único que tiene el poder de traer paz y seguridad a nuestra alma es Cristo. Pongamos toda nuestra confianza en Cristo y saquemos de nuestro alma, de nuestro corazón, todo aquello que nos da un sentido ficticio de seguridad, que finalmente, como a este hombre, no nos satisface, no nos alcanza. Y siempre hay un temor que quita lo bello de la vida. Bueno, con Cristo el Señor va a quitar todos nuestros temores y va a poner paz y gozo en nuestra vida. Que el Señor los bendiga mucho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a cada uno. Que Dios los bendiga.